Ya, listo. ¿Qué significa entonces los periódicos consignan? Aquí nos aparece. ¿Qué es consignar entonces la marcha de la investigación? ¿Señalar la información? Claro, está consignado, yo señalo, yo informo lo que sea que quiera informar. Ya eso Y significa ponerlo por escrito también. consignar, muy bien, ponerlo por escrito. Excelente. Para dejar una constancia también de lo que pasó. Exactamente. Eso es consignar. Que se sepa que yo lo hice, que yo lo dije, que se sepa. Entonces yo lo pongo por escrito, lo señalo, lo informo, lo consigno. Al mes, el recuerdo de este suceso se olvida. Al cabo de 9 semanas, son raros aquellos que detienen su atención en el recuerdo del crimen. Un año después, el asunto pasa a los archivos de la policía. El asesino no es descubierto nunca. O sea, ¿qué pasó aquí? Ya al año, porque al principio todo involucrado en el tema. ¿Qué pasó entonces? Le salió el crimen como él quería. Le resultó, ¿cierto? Después ya, como entre comillas, dicho coloquialmente, pasó la vieja. Ya después nadie se acordaba. Nunca, ya los policías archivaron el caso. Si nunca encontraron, investigaron, pero nunca encontraron al asesino. Sin Y como muchas embargo, veces ha pasado. exactamente, yo por eso lo sacaba a colación. ¿Qué ocurre? Que los casos quedan sin resolver, lamentablemente. Y pueden Lamentablemente, pasar 3, 4, 5 años. Claro, muchísimo más todavía, ¿cierto? Lamentablemente. Exacto. Pero sin embargo, o sea, todo ya había sido archivado, pero hay un pero aquí. Una persona pudo haber hecho encarcelar a Lauro Spronzini. ¿Quién era? Diana Lucerna. Pero ella no lo hizo. A las 3 de la tarde del día que todos los diarios comentan su crimen, Lauro Spronzini experimenta una ligera comezón ardorosa en la muela. Una hora después, como si algún demonio accionara el mecanismo nervioso del diente, la comezón ardorosa acrecienta su temperatura. Se transforma en un clavo de fuego que atraviesa la mandíbula del hombre, eyaculando en su tuétano borbotones de fuego. O sea, ¿qué le estaba pasando a él? Paradojalmente, ¿qué le comenzó a pasar? Empezó a rechazar el diente. A rechazar el diente. Acuérdense que los dientes de oro eran falsos, así que él se los sacó sobre la misma. En cuanto terminó su crimen, llegó a su casa, pum, se lo sacó, listo. Ya sabía que sería descartado automáticamente. Pero aquí dice que empieza a experimentar una ligera comezón ardorosa, que luego es como que un demonio le apretara el nervio, o sea, ya le dolía, pero terriblemente. Era una comezón, le ardía, sentía como un fuego que le atravesaba la mandíbula, o sea, se sentía fatal, horriblemente mal, paradojalmente, porque él no tenía nada en su dentadura. ¿Y cómo de repente le empieza a doler tanto? quizás lo que se puso le hizo mal. Puede ser. Algunos podrán decir, bueno, el karma, ¿cierto? A lo mejor. Quizás lo pillan por lo que le está pasando. Vamos a ver, no sabemos todavía. Lauro experimenta la sensación de que le aproximan a la mejilla una plancha de hierro candente. Tiene que morderse los labios para no gritar. Lentamente, en su mandíbula, el clavo de fuego se enfría. Le permite suspirar con alivio, pero súbitamente la sensación quemante se convierte en una
espiga de hielo que le solidifica las encías y los nervios injertados en la pulpa del diente. Al endurecerse bajo la acción del frío tremendo, aumentan de volumen. ¿Ya? O sea, se siente fatal básicamente, siente como que le apuñalaran ahí el diente. Parece como si bajo la presión de su crecimiento, el hueso del maxilar pudiera estallar como un shrapnel. Son dolores fulgurantes. Por momentos, relámpagos de fosforescencias pasan por sus ojos. O sea, llega a ver estrellitas de dolor. ¿Ya? Y aparece aquí un término bastante curioso, que es el shrapnel. ¿Qué significará? A ver los que están por ahí. ¿Qué significará shrapnel? Creo que una munición. Algo con una Una arma. munición. Muy bien, sí. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué significa? Vamos, buscando en Google. Esmeralda, Sara, Manuel, Raquel. ¿Qué significa el shrapnel? Como que alcanzó como una metralla, una cosa así. Claro, como una metralla, muy bien. Muy bien. El texto nos da la pista. Dice nombre de un tipo de proyectil, como bien decían ustedes, que al impactar explota en una multitud de balines de plomo. Como una bala Como de escopeta. esquirlas. Terrible, claro, te deja esquirlas. Eso sentía él. Ya todo eso sentía él. Y dice, son dolores fulgurantes. ¿Qué significará eso de fulgurante? ¿Qué significa dolores fulgurantes? Vamos con el léxico. A ver, tratemos de extraer información del contexto, de lo que nos está diciendo. Tratemos de deducir. ¿Qué significará fulgurante? Dolores Como un fulgurantes. dolor Dolor, fuerte, permanente. neuropáticos. Muy bien. Fuerte. Dice, Sí, son dolores fulgurantes. Por momentos, relámpagos de fosforescencias pasan por exacto. sus ojos. Dolor a los nervios. Dolor a los nervios, dicen por acá. Y acá nos aparece Como un la... dolor punzante, ¿no? Acá nos aparece el significado, dice fulgurante, es brillante. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿De dónde nos podemos agarrar aquí del texto? Dice, son dolores fulgurantes, por momentos relámpagos de fosforescencias pasan por sus ojos. O sea, es algo que ya tiene que ver con la vista, los relámpagos, ¿cierto? Brillan y fulgurante significa eso, un dolor brillante en el sentido de que cuando cierra los ojos, cuando está sintiendo el dolor, ve una luz Como que lo de dolor. aturde. Claro que lo aturde, exactamente. Un dolor que experimenta como una descarga eléctrica. Exactamente, muy bien, muy buena interpretación. Y luego dice, Lauro comprende que ya no puede continuar soportando este martilleo de hielo y fuego que alterna los tremendos mazazos en la mínima superficie de un diente escondido allá en el fondo de su boca. Es necesario visitar a un odontólogo, ¿cierto? ¿Por qué decidirá ir a ver un odontólogo? Porque ya no soportaba el dolor. Por el dolor. Exacto, ¿cierto? Por los dolores. Estamos hablando de que eran dolores Tiene demasiado dolor. fulgurantes. Claro, que sentía como una espiga de hielo, un mazazo, como que el mismo demonio le estaba apretando el nervio. Claramente dijo, yo tengo que ir a ver a un médico. Instintivamente, no sabe por qué razón, resuelve consultar a una mujer, a una dentista, en lugar de un profesional del sexo masculino. Busca en la guía del teléfono. Una hora después, Diana Lucerna se inclina sobre la boca abierta del enfermo
y observa con el espejuelo la dentadura. Indudablemente, al paciente debe aquejarle una neuralgia, porque no descubre en los molares ninguna picadura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué vio la dentista cuando le inspeccionó ahí la muela, la dentadura del Una asesino? ¿Qué vio? neuralgia. Vio una neuralgia. La neuralgia. Claro, Es daño porque O dice, sea, al Una principio vio la infección. neuralgia y seguramente después descubrió que había algo más. claro, es que se puso a Una mirar, infección también, profe. puede ser una infección, pero a simple vista, dice acá, ella no descubre ninguna picadura. O sea, Que no tiene ah, nada. claro, no era lo que él tenía, no era algo visible. Por lo tanto, ella dice debe ser alguna neuralgia, ya que tiene que ver con los nervios, qué sé yo. Sin embargo, de pronto, algo en el fondo de la boca le llama la atención. Allí, en la parte interna de la corona de un diente, se ve reflejada en el espejuelo una veta de papel de oro, semejante al que usan los doradores. Con la pinza extrae el cuerpo extraño. Ah, o sea, la dentista, ¿qué vio? Una veta de oro. De una vez Una veta. ¿Qué significa veta? Una franja, un pedazo, una tira de oro, así chiquitita, como la que usan, dice, los doradores, es decir, personas cuyo oficio es cubrir superficies con oro. ¿Ya? Eso se da cuenta la dentista. Extrae el cuerpo extraño, dice, y como bien dijo algún compañero por ahí, que a lo mejor le había quedado algo, la veta de oro cubría la grieta de una caries muy profunda. Diana Lucerna, inclinándose sobre la boca del enfermo, aprieta con la punta de la pinza en la grieta y Lauro Sproncini se vuelve dolorido en el sillón. O sea, debe haber pegado un tremendo grito. Diana Lucerna, mientras examina el diente del enfermo, piensa en qué extraño lugar estaba fijada esa veta de papel de oro. Como otros dentistas, ha recibido ya un circular policial pidiéndole la dirección de aquellos enfermos a quienes hubiera orificado las partes superiores de la dentadura izquierda. Diana se retira del enfermo con las manos en los bolsillos de su guardapolvo blanco. Observa el pálido rostro de Lauro y le dice: hay un diente picado, habrá que hacerle una orificación. Lauro tiembla imperceptiblemente, pero tratando de fingir indiferencia, pregunta: ¿cuesta mucho platinarlo? No, le dice, la diferencia es muy poca. Mientras Diana prepara el torno, habla. Y aquí vamos viendo al tiro el léxico. Guardapolvo dice prenda de vestir que protege la ropa de manchas. Orificar era como su delantal. Orificar, rellenar con oro la picadura de una muela o de un diente. Ya, eso es orificar. Eso le dijo la dentista que tenía que hacerse. ¿Y qué le dijo él? ¿Qué quería hacerse? Platinarlo. Él quería platinarlo nomás. ¿Cierto? Típico, ¿cierto? Sí. Uno dice, bueno, pues que a lo mejor me va a salir muy caro, que el oro. Y le dice, no, si la diferencia es muy poca. Bueno, y se pone a preparar el torno, que es este instrumento eléctrico que usan los dentistas para limar y limpiar los dientes, como un Dremel, ¿cierto? Y dice, a causa del crimen del hombre del diente de oro, nadie querrá durante unos cuantos meses arreglarse con oro las dentaduras. Lauro esfuerza una sonrisa. ¿Qué significa eso que esfuerza una sonrisa?
Que Una, finge una una sonrisa sonrisa. fingida. Claro. Trata de hacer algo así como la mueca de una sonrisa, porque sentía dolor, más encima era él el asesino, y estaban hablando del mismo. Entonces finge una sonrisa, esfuerza una sonrisa. Diana lo espía por el espejo y observa que la frente del hombre está perlada de sudor. La dentista prosigue mientras escoge unas mechas. Yo creo que ese crimen es una venganza. ¿Y usted? Así como haciéndose la loca nomás. Yo también. ¿Quién sino aquel que tuviera que cumplir con el deber de una venganza podría amarrar a un hombre a una silla, amordazarlo, reprocharle, como dicen los diarios, vaya a saber qué tremendos agravios y matarlo? Un hombre no mata a otro por una bagatela, ni mucho menos. Dice él, por si acaso, esto lo dijo el asesino. Y Claro, él nos le aparece, comentaba. él le comentaba, ¿cierto? Porque dice, la dentista prosigue mientras escoge unas mechas. Por lo tanto, es ella la que dice este parlamento, que dice, yo creo que ese crimen es una venganza. Y usted, así como para sacar la información, pues, ¿cierto? Y el hombre ya se sabía la película completa, ¿cierto? Y finge, pues. Llega y le dice nomás. Sin, ni siquiera se arrugó. Y vino como a hacer esta especie de crítica moral para decir que obviamente que era por venganza, porque si por una bagatela no iba a matarlo. Y dice, y bagatela nos aparece en rojo, ¿cierto? En rosado, bagatela, cosa de poco valor. Esa es una bagatela, como nosotros decimos, una Como baratija, algo de sin importancia. claro, algo sin No importancia. como que da a entender que no lo asesinó por nada. Exacto, porque si no, hubiera sido totalmente distinto. Ya, espérenme que se me perdió algo, apreté aquí. Sí, que quería silenciar. Ahí, ya. Claro, no lo asesinó por nada, ¿cierto? No por unas bagatelas, sino que por algo de valor. Y dice entonces, media hora después, Lauro Sproncini abandona el consultorio de la dentista. Ha dejado anotado en el libro de consultas su nombre y dirección. Diana Lucerna le dice, véngase pasado mañana. Ya, Lauro sale y Diana se queda sola en su consultorio, frío de cristales de níqueles, mirando abstraída por los visillos de una ventana las techumbres de las casas de los alrededores. ¿Qué significará mirando abstraída los visillos de una ventana, las techumbres de las casas de los alrededores? Que nos vuelve a aparecer este término, abstraído. ¿Qué significa abstraído? Dando así como ira, Pensativo. Distraída. Claro, como ido, pensativo, ¿cómo? ¿Cómo, estimada? Distraído. Distraída. Distraído, ¿cierto? Se quedó como mirando al vacío, ¿cierto? Luego, Pensativo. pensativo. Luego, bruscamente inspirada, va y busca los diarios de la mañana. Los elementales datos de la afiliación externa coinciden con ciertos aspectos físicos de su cliente. Nos aparece aquí un término, los elementales datos de la filiación externa. ¿Qué significará eso? Es como Y dice parentesco. el parentesco y dice coinciden con ciertos aspectos de su cliente. Filiación, parentesco, dice el compañero. Y acá nos da la pista. son señales como que lo indican a él. Exacto, señales, ¿cierto? La afiliación son señales, son pistas Son que pistas nos porque hacen. en el texto al final leyéndolo es como que tienen que tener los rasgos y peso y forma física del asesino, aparte del diente. Correcto,
Por eso hablo de una filiación externa, ¿cierto? Los rasgos externos que habían dicho en los diarios coincidían con los aspectos de esta persona que apareció aquí en el dentista. Los comentarios del crimen son análogos. ¿Qué querrá decir análogos? Los comentarios del Son crimen son semejantes. análogos, muy bien, que semejantes, similitud. ¿cierto? Tienen una similitud, se parecen. Se trata de una venganza y el autor de aquella venganza debe ser él. Aquella veta de papel de oro fijada en la grieta de un diente revela que el asesino se cubrió los dientes con una película de oro para lanzar a la policía sobre una pista falsa. Si en este mismo momento se revisara la dentadura de todos los habitantes de la ciudad, no se encontraría en los dientes de ninguno de ellos ese sospechosísimo trozo de película. No le queda duda, él es el asesino. Él es el asesino y ella debe denunciarlo. Debe, dice, punto suspensivo. ¿Qué querrá decir este debe con punto en suspensivo? Como que duda de hacerlo. Como que lo debo hacer, Exacto. pero como que debe. Como que en teoría debe, pero pareciera ser que no quiere hacerlo. ¿Por Quizá qué? por Por eso miedo. estaba tan pensativa mirando hacia afuera. Claro, Por lo mismo, justamente. porque tendría que pensarlo mucho. Entonces, Claro, Y porque aparte, si imaginémonos, está acusando a alguien que no sabe si es, pero quizás sí es y es un asesino. claro, y ella misma dijo, o sea, no cabe duda. Porque ¿por qué van a tener eso a menos que se comieran un papel, no sé, se comieran un anillo y ni siquiera eso? ¿Quién va a Un tener huevito, una veta una moneda. de oro en el diente? Nadie. Ella misma claro. dice, si Y investigáramos, inspeccionáramos, ella está nadie. enamorada de él, puede que le guste. Ya empiezan a aparecer las primeras hipótesis, muy interesante. Podría ser, vamos a ver, porque dice, debe, pero como que no, si ya lo O quizás descubrió. miedo porque al final, si ella está clara que es un asesino, antes de acusarlo, puede tener temor que Muy bien, él, sí. Claro, claro, que él puede volver y tomar represalia contra él. Claro, o sea, y si me mata a mí, imagínense, el otro terminó ahorcado, amordazado, no, dijo, mejor me quedo calladita. Pero veamos cuáles serán las razones, ¿cierto? Dice, una congoja dulce se desenrosca sobre el corazón de Diana, con tal frenesí, hambriento de protección y curiosidad, que derrota toda la fuerza estacionada en su voluntad moral. ¿Qué significa esto? Una congoja dulce. ¿Qué es una congoja? Estar acongojado. Una exaltación. Una exaltación. Y dice acá, debe denunciar al asesino, pero el asesino es un hombre que le gusta. Le gusta ahora, con un deseo tan violentamente dirigido que su corazón palpita con más violencia que si él tratara de asesinarla. Y se aprieta el pecho con las manos. O sea, ¿qué le pasó a Diana? ¿Qué le pasó a la dentista? Se sintió atraída por el hombre. Se sintió enamoró. atraída, se enamoró de una forma violenta. Ella siente pena de denunciarlo, porque está enamorada de Claro, él. lógico. Y fue como una cosa rara, porque a lo mejor si él hubiera sido un cliente más, ya no hubiera encontrado ninguna veta de oro, era una simple carie, lo hubiera tapado y ya se hubiera ido. Pero el hecho quizás de saber que era un asesino, algo Gatilló en encendió, ella. a lo mejor salió su lado oscuro a relucir también. y quizás le llamó la Sí. atención la forma en la que planeó todo y ella se está dando cuenta sin que nadie se lo diga tampoco.
Sí, muy bien. Cosas están pasando aquí, ¿cierto? En estos dos personajes que son los únicos que saben la verdad finalmente. Nadie más la sabe. Diana se dirige rápidamente al... Espérenme. Diana se dirige rápidamente al libro de consultas y busca la dirección de Lauro. ¿Es o no falsa esa dirección? Quiera Dios que no. Diana se quita precipitadamente el guardapolvo, le indica a la criada que si llegan clientes, les digan que la guarden y sube a un automóvil. Esto ocurre como a través de la cenicienta neblina de un sueño, y sin embargo, la ciudad está cubierta de sol hasta la altura de las cornisas. O sea, ¿cómo se veía a sí misma Diana? Como una cenicienta detrás de su príncipe. Claro, como una cenicienta. Aunque aquí, miren, fíjense, cenicienta aparece en rosado De y color luego ceniza. buscamos acá y dice, ceniciento es aquello Como que una es de persona color despreciada. ceniza. ¿Cómo? Ah, no, me equivoqué. Ella veía Porque dice todo ceniciento y en la blanco y palabra negro nomás. cenicienta es otra cosa. Claro, sí, buen alcance, porque nosotros Sí, podríamos interpretar lo que ella se sentía como según una cenicienta, dice neblina de un sueño, pero sin embargo, la ciudad está cubierta de sol hasta la altura de las cornisas. O sea, había sol como aquí, ¿cierto? Como aquí en Rancagua, que hay mucho sol, mucho calor, pero ella cree, ve todo color ceniza, ve todo aparentemente plomo, como en blanco y negro, como en un sueño. Se siente como un poco poseída por esta sensación que le provoca Lauro Spronzini. Una impaciencia extraordinaria empuja a Diana a través de la vida diferenciada de los otros seres humanos. Sabe que va al encuentro de lo desconocido y monstruoso. El automóvil entra en el sol de las bocacalles y en la sombra de las fachadas. Súbitamente se encuentra detenida frente a la entrada oscura de una casa de departamentos. Sube a la garita, iluminada de un ascensor de acero. Una criada asoma la cabeza por una puerta gris entreabierta y de pronto se encuentra. Está allí de pie, frente al asesino, que en mangas de camisa se ha puesto de pie tan bruscamente que no ha tenido tiempo de borrar de la colcha azulenca de la cama la huella que ha dejado su cuerpo tendido. La criada cierra la puerta tras ellos. El hombre despeinado mira a la fina muchacha de pie frente a él. Oh, se encontraron entonces. ¿Qué creen que va a pasar ahora? La va a enamorar para que no la acuse. Ya la va a engatusar, dicen. ¿Qué O la más? puede matar. Oh, la va a matar. Oye, que Le va a están decir la verdad pesimistas. nomás. Le va a decir la verdad. O la puede secuestrar. Miren No, que la secuela, o sea, ella en ningún no lo va a caso denunciar. Ella no la lo va va a ya. denunciar porque está enamorada de él. Claro, pero ¿qué le irá a Quizá pasar? el no de ella. Oye, están muy pesimistas, le tienen muy poca fe a esta Diana Lucerna. Veamos si el destino fue más dadivoso con ella. Diana le examina el rostro con dureza. Lauro Spronzini comprende que ha sido descubierto, pero se siente infinitamente tranquilizado. Señala a la joven el mismo sillón en que él, la noche después de ahorcar a Domenico Salvato, se ha dejado caer. Y Diana, respirando agitada, obedece. Lauro la mira y después, con voz dulce, le pregunta, ¿qué le pasa, señorita?
ella se siente dominada por esa voz. Se pone de pie para marcharse, pero no se atreve a decir lo que piensa. Lauro comprende que todo puede perderse. Los desencajados ojos de la dentista revelan que al disolverse su excitación, sobreviene la repulsión. Y entonces dice, o sea, ¿de qué se dio cuenta Lauro Spronzini? Dice que ella se siente dominada por esa voz, que no se atreve a decir lo que piensa, y él dice que comprende que todo puede perderse. Los desencajados ojos de la dentista revelan que al disolverse su excitación, sobreviene la repulsión. O sea, ¿de qué se dio cuenta Lauro Spronzini? Que la dentista se dio cuenta que él es el asesino. Sí, que lo descubrió y que qué va a pasar ahora. Lauro se da cuenta, con solo mirarle los ojos, él sabe lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que lo dice el texto. Y ella lo rechace. Que ella lo rechace, po. Porque él dice, él se da cuenta que está como que sabe lo que pasó, pero no sabe muy bien cómo abordarlo, está consternada, está desconcertada con lo que pasó, le ve que tiene los ojos ya como raros, como desencajados, y se da cuenta que apenas ella logre volver en sí, tomar conciencia de la verdad que ella sabe, él se da cuenta que ella lo va a rechazar, que posiblemente lo va a ir a denunciar, que le va a contar a todo el mundo. Y como sabe esto, se dio cuenta de esto, solo con la mirada está pasando todo esto. Él le dice, yo soy quien mató a Domenico Salvato. Es un acto de justicia, señorita. Era el desalmado más extraordinario de quien he oído hablar. En Brindisi, yo soy italiano, hace 7 años se llevó de la casa de mis padres a mi hermana mayor. Un año después la abandonó. Mi hermana vino a morir a casa completamente tuberculosa. Su agonía duró 30 días con sus noches y el único culpable de aquel tremendo desastre era él. Hay crímenes que no se deben dejar sin castigo. Yo lo desmayé de un golpe, lo amarré a la silla, lo amordacé para que no pudiera pedir auxilio y luego le relaté durante 1 hora la agonía que soportó mi hermana por su culpa. Por eso él esperó que él despertara para sacárselo en cara, para que él... Claro, exactamente, para contarle qué estaba haciendo ahí. Y aquí, de hecho, aquí dice, quise que supiera que era castigado por la ley. Quise que supiera, perdón, que era castigado porque la ley no castiga ciertos crímenes. Entonces, ¿por qué Domenico Salvato? ¿Por qué Lauro Spronzini mata, asesina de esta forma tan violenta a Domenico Salvato? En Aquí venganza. tenemos Por por venganza, venganza. para hacer sufrir a su hermano. Hizo justicia por sus propias manos. Por haber hecho sufrir a su hermana, ¿cierto? Por haber hecho Y sufrir a su dice, hermana, aparte que ahí dice en el texto que era el desalmado, o sea que era una persona muy cruel ya antes de hacerle eso a su hermana, quizá otra gente, porque él dice ahí que ha oído hablar. De él. Muchas cosas, claro, o sea, lo entonces. tiene como el más bajo de todos. El más cara dura, el más sinvergüenza de todos, era este famoso Domenico Salvato. Dice que se llevó de la casa a su hermana, que después la abandonó y vino a morir completamente tuberculosa, o sea, en un estado mal. No llegó, por último, llorando, triste, sino que llegó enferma. Su hermana llegó Enferma enferma, con problemas pulmonares.
pulmonares. Claro, tuvo que agonizar 30 días. Entonces todo esto va gestando, va generando en el hermano, que es este Lauro Spronzini, una rabia, una impotencia, le va generando un deseo de vengarse de todo esto, ¿cierto? Sí. Diana lo escucha y responde: supe que era usted por las partículas de oro que quedaron adheridas en la hendidura de la caries. Lauro prosigue: supe que él había huido a la Argentina y vine a buscarlo. ¿No lo encontrarán a usted?, le dice Diana. No, si usted no me denuncia. Diana lo mira. Es espantoso lo que usted ha hecho. Lauro la interrumpió frío. La agonía de él ha durado 1 hora. La agonía de mi hermana se prolongó las 24 horas de 30 días y 30 noches. La agonía de él ha sido incomparablemente dulce comparada con la que hizo sufrir a una pobre muchacha cuyo único crimen fue creer en sus promesas. Diana Lucerna comprende que el hombre tiene razón. ¿No lo encontrarán a usted? Yo creo que no. ¿Vendrá usted a curarse mañana? Sí, señorita, mañana iré. Y cuando ella sale, Lauro sabe que no lo denunciará. Ahí termina nuestra historia, hasta con música incluida. ¿Cierto? Ahí termina la famosa historia de Lauro Spronzini y la pista de los dientes de oro, que al final la policía nunca lo Yo creo encontró. yo creo que un asesinato no es justificable, pero yo creo que no, ¿Ya? él sabe que no, porque que no lo va a denunciar porque quizás la señorita dentista lo entendió. Perfecto, Sus sí, razones, claramente. aunque el asesinato, aunque sea una persona mala y cruel, no es justificable, ella lo Ujú. entiende por los motivos que él realizó lo que hizo. Perfecto. Motivos para no acusarlo. ¿Cómo? Ahora tiene 2 motivos para no acusarlo. Ah, claro, po. Ahora tiene 2 motivos, Sí, po. porque al principio le había gustado igual el tipo, ¿cierto? Sí. Y dice Aparte que la aquí, historia termina ahí, pero él se fue a atender mañana y no sabemos qué va a hacer. claro, claro, pero ya a través de este juego de el juego de observar a las personas a los ojos. Ustedes han escuchado esa frase que dice que los ojos son la ventana del alma, Sí. ¿cierto? Entonces, en este breve diálogo, pero que hubo más de Una conexión. una conexión, de observar al ser humano, y no tan solo el lenguaje verbal, sino el lenguaje paraverbal, los movimientos, la cara, la respiración, este todo completo. Él la observó simplemente y se dio cuenta de que no lo iba a denunciar. Ya solo mirándola, ¿ya? Él llegó a esa conclusión, así como se asustó cuando la vio en la casa, pero la miró nomás y se dio cuenta de que ella lo había descubierto también. Entonces Lauro también tenía una cierta facilidad, ¿cierto? Para saber lo que una persona estaba pensando solo con mirarla. Y dice Quizá ya aquí lo había el mirado 10 hermano veces antes, por de eso esta le muchacha, gustaba. dice la hermana cuyo único crimen fue creer en sus promesas. O sea, estamos hablando de que cómo era este Domenico Salvato, aparte de ser un desalmado, Un grupiento. un grupiento, po. O sea, más encima Un le seductor. dijo, claro, la sedujo, la engatusó. Le contó cuentos que iban
hacer Claro, cosas. seguramente le prometió el cielo, la tierra, y esta chiquilla se fue con él, po, ¿cierto? Y él dice, fue su único crimen, fue su único error, haber creído en sus promesas. Como ¿Ya? muchas veces pasa en Entonces, la vida real también. ¿cómo? Como muchas veces pasa en la vida real también. Ah, claro que sí, po. Claro que sí, muchas veces. ¿A quién no le ha pasado, cierto? Que a veces creemos en promesas sin fundamento, Exactamente. en un futuro, en un porvenir que al final nunca llega, ¿cierto? Y que lamentablemente terminó en tragedia esto, po, este cuento Exacto. policial, no solo con el Domenico Salvato, no es solo la muerte de él, sino también la de la hermana del asesino. Había una Exacto. historia detrás de la historia. Claro, exactamente. Estaba el Exactamente. motivo de la causa del asesinato, el por qué empieza esta historia del Dientes de Oro. Exacto, el móvil, ¿cierto? Exacto. Y por ejemplo, si la policía, los detectives, no sé, los ratis, hubieran hecho una investigación más a fondo de la historia del asesino, del que muere, se hubieran dado cuenta a lo mejor, hubieran encontrado ahí la conexión con la hermana Y y habrían se hubieran descubierto dado más cuenta, cosas. Claro, claro, de que que había había un una móvil, de que, expareja que exacto, murió. Al de final que, era como un asesino indirecto el otro, Doménico, porque por él murió la hermana igual de claro, Laura. Es como un asesino indirecto, por eso él decía que, era, que la justicia no castigaba esos crímenes. Aparte que había una es palabra ahí muy que, bien, aparte que había una palabra ahí que era una persona de las más crueles que él ha escuchado hablar. Y quizás sí. cuántas cosas hizo antes de... quizás lo mismo que le hizo a su hermana se le hizo a otras personas y qué otras cosas más. Claro, no sabemos Profe, más allá, ¿cierto? pasa Pero, ¿mm? que Lauro no la asesinó. O sea, él la engatusó para que ella la siguiera a él. Entonces, Claro, no sabemos ahí cuando la ella estuvo conexión. enferma, él la desechó, pues, ya no le servía. Una cosa así. Claro, y eso es lo que le hacía hervir la sangre al asesino, ¿cierto? Que cómo la dejó, la botó, la engatusó y después la botó. Exactamente. Que eso igual pasa en varias partes. Que gente que hasta se suicida por terceras personas y no pagan ellos, po. Es como un crimen indirecto, una cosa así. Sí, es Profe, terrible. ¿cuál es la palabra esa, la gente que hace Desalmados, desalmados. esa? Como Ah, por aquí que arriba está. incita, claro, que incita a otras personas a hacer cosas sin que ellos tengan que hacer Ensuciarse las un daño manos por físico. ser así. Claro, sin que hacer un Claro, daño físico, el daño mental a veces es más fuerte que el físico. sí hay personas que les gusta, lamentablemente, que les gusta hacer sufrir a los demás, Sí. ¿ya? Claro, aquí aparece desalmado, es alguien cruel. Dice aquí que es el más cruel de todos, era este famoso Domenico Salvato. O sea, cualquier policía que haya abierto el expediente o haya investigado un poco más allá, se hubiera dado cuenta de que Domenico Salvato tenía muchos enemigos, Y que no era un finalmente. ciudadano normal y que por algo fue asesinado. Claro que no era un ciudadano honorable, ¿cierto? Y esta mujer, miren, no sé si pueden ver esa imagen, Sí. dice, esta mujer, ¿qué emoción les transmite a ustedes? El rostro de la mujer, ¿qué emoción se les viene a la mente? La dentista. ¿Sí? ¿Qué Se ve como, emoción transmite? transmite así Una como cara mucha tierna. tranquilidad. Lo mira con ternura, ella, con cara enamorada. Claro, cara enamorada, tierna, Con una cara como de con paciencia. gusto.
claro, de paciencia, como que lo está haciendo con alegría, ¿cierto? ¿Y a ustedes les parece que en esta imagen hay como rasgos humorísticos? ¿Hay rasgos humorísticos en esta ilustración? ¿Y por qué? No me parece que haya un rastro humorístico, pero sí en No. su cara no es una cara de como de estar haciendo su trabajo. Hay como, no es una cara de humor, pero es como como que si ella algo supiera que pasa, y aparte que le llamó la atención al cliente, obviamente. Claro. ¿Sí? ¿Alguien más? La persona, por ejemplo, el hombre se ve como asustado. Perfecto, sí, se ve asustado, ¿cierto? Y además encima que uno Sí. está tan incómodo cuando tiene que hacerse este tipo de procedimiento. O sea, que tiene no, una cara como No, de miedo. aparte que claro, yo creo, sí, como de miedo, porque él sabe que aparte que el diente, el lugar, el sector que él está revisando fue el que él utilizó para engañar a la policía en realidad. O sea, que él claro, también. sabía por su cara de miedo que algo podría había habido ahí y algo había, que era Claro, el... está afligido, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Y les parece que esta imagen representa adecuadamente el texto que acabamos de leer? Sí, Sí. Sí, Sí, ¿lo representa? sí. Perfecto. sí, porque en el texto aparece que ella conversa y él le cuenta como lo que hubiese leído en el diario, pero como muy relajada, ella. Él Ajá. está asustado, pero más que nada porque por los dolores y todo lo que pasa en la muela, pero ella no, ella está con una paz, así como muy tranquila, Claro, realizando su trabajo. En realidad, esa como que es su cara de conversar con el paciente y como si lo estuviera entrevistando, aparte que porque le hace las preguntas que le hace por lo que ella vio que había en su diente. Exacto, por lo que había leído. claro. Excelente. Y ya vamos finalizando entonces el texto, vamos cerrando también la clase. ¿Qué les llamó la atención del texto? A ver, algo que se acuerdan, que les llamó la atención, que les gustó. Mm, ¿Qué puede ser? el motivo de la historia, porque el motivo no se sabe hasta ya casi el final de la historia, sin saber el motivo por qué se hace, igual te intriga saber qué pasa después. Es verdad, sí. Porque quizá al principio todos pensamos que era un asesinato porque sí, pero no era así. No era porque él quería Claro, y era malo y lo quería matar, quizás por alguna deuda, no. Era por un sentimiento de que vio morir a su hermana, del daño que le causó en realidad el, el fallecido. claro. Por algo justo, le llama él. En Y alguna yo creo parte que él eso, dice. y yo creo que eso es lo que Sí, ella vio cuando ella apareció frente de él y él le cuenta la historia. Y ella hace que, ¿cómo se llama? Tenga empatía con él en ese sentido. Como Claro, bien. encontrarle la igual, razón Sí, buen en final cierto igual. modo, porque no, bueno, nadie Sí. puede estar matando a nadie, pero había motivos muy fuertes. había una Claro, historia detrás. tampoco. ¿Mm? Aparte que, ¿cómo se llama? También lo otro que llama la atención de la historia es cómo él ejecuta el crimen, Claro, la lo forma que en él la que lo hace, hace, ¿cierto? sí. Y también como cuando lo está a punto de asesinar, él espera como para expresarse Mm, y sacarse lo que tiene de dentro, esas palabras hacia el asesino y quizás como descargarse contra él físicamente y verbalmente, con lo que él mm. piensa. Claro, todo esto que él sentía, no quería guardárselo, ¿cierto? Quería que él lo supiera. Hacer justicia por su hermano. Aunque igual lo iba a matar, quería que él lo supiera.
Claro, por supuesto, que él viera por qué estaba ahí, ¿cierto? Que él lamentara haber hecho lo que hizo, ¿cierto? Exactamente. Eso es lo que también Domenico esperaba. Y ahora, poniéndonos en una actitud crítica, ¿cierto? ¿Ustedes justifican el actuar de Lauro Spronzini? ¿Justifican el que haya O sea, asesinado a una persona? o sea, como dije antes, yo creo que el asesinato no es justificable porque al final estáis No se matando a una justifica persona. Pero en ningún sentido. quizá el acto de venganza no era el adecuado. Pero igual se le entiende Claro, es como lo hizo la complicado. dentista. Es complejo, pero Se le puede entender, pero no era la forma, quizás pensándolo de no una era la manera. manera humanitaria, así como, porque al final hoy en día nadie puede matar a nadie, quizás como en la época antigua, que había venganza o una persona que fallaba a su gente y era sacrificándola y lo mataban por no cumplir. Hoy en día hay leyes, hay humanidad en la gente, que por algo están las cosas, quizás no sirven mucho, como dice el texto también, que dice que las leyes no van a castigar a la persona, porque, y eso también pasa en la vida real, porque hay mucha gente que cae presa por asesinato y hace sufrir a una familia entera, Sí, y las leyes terrible. aquí no justifican lo que, o sea, y no castigan al delincuente como debería. Claro, y él, si Y bien aparte que tenía él esa fue muy sed, astuto también, porque él eligió una dentista claro, mujer. Él eligió una dentista mujer claro, y dice ahí para ver que él la no parte de sabe la por sensibilidad. qué. Claro, dice el texto, muy buena su observación, que él no sabe por qué, pero se va a ver una odontóloga mujer. Dice que no sabe por qué explicarlo, cómo explicarlo, pero dice Sí, instintivamente, dice aquí, no sabe por qué razón resuelve consultar a una mujer. Claro, o a una sea, su dentista. inconsciente ya le había dicho, oye, ándate por este lado porque tienes un chance de que te entienda, a lo mejor sea más empática. En una de esas, Eh, como sabe, a lo mejor le gustas. Su inconsciente le exactamente. habló. Había más posibilidades de que Tuviera más lo sensibilidad la mujer en sí, recibir lo que él había hecho. Aparte que Claro. había sido una mujer la que mató. Entonces, es como igual un apoyo, así como, Claro, como la hermana, ¿cierto? Sí, sí. sí. Pero igual eso no se justifica, pero como estamos viviendo en este momento ahora, hay mucha gente que está pasando eso, Mm. en esta sociedad que estamos ahora. Claro, Entonces, ¿ustedes creen que Lauro Spronzini, el asesino, era un hombre malo? ¿Qué yo opinan creo que ustedes? no. yo creo que no, porque aparte que no lo dice la historia tal vez, pero yo creo que ese es su único crimen. Es ¿Ya? lo deduzco yo mismo porque yo creo que para haber cometido otro tendría que haber sucedido una cosa similar a lo de la hermana, pero el crimen está como justificado por su parte, así, ¿por qué lo hizo? Y no creo que tenga otros crímenes, la verdad. Ya, claro, fue como un vengador, ¿cierto? Un vengador de causas justas. Claro, fue un vengador por sus propias manos de lo sucedido. Aparte que detrás de una Perfecto. historia, las partes de él por asesinar al otro, por parte de él había una parte familiar, su hermana, pero el otro tenía una cantidad enorme de crímenes. Claro, el otro era cruel, ¿cierto? Desalmado. Exactamente. Pero las vidas tienen un cierto valor
qué criterio? ¿Con qué criterio nosotros salvamos a alguien y dejamos que otro muera? Pero por cierto que no nos duele, ¿cierto? Cuando alguien malo, ¿cierto? Alguien malo muere, como que a uno no le duele mucho tampoco, si para qué andamos con cosas. Claro, porque al final, eh, bueno, malo depende de lo que hizo, porque puede ser malo por una cosa, quizás que al final hay gente que no le parece y gente que sí, pero puede ser malo como lo que pasó ahora en el texto, que al final él fue malo con su hermana y al final acabó muriendo. Eso ya Claro. es una situación que, puta, se murió, murió nomás, porque al final él igual fue malo y terminó por todo lo que cosechó, que al final no era nada Ujú, bueno, pero claro, sí, cuando son situaciones así ya es como un poquito más que da igual, pero en otras no. claro, claro que sí. Sí. Ahí depende el Sí, había una motivo, la O sea, yo- diferencia. situación, la justificación, el por qué. Ajá. Sí, PC parece que quiere decir algo, ¿no? No. No. Es como Perfecto, lo que pasó hoy entonces, día en una ¿sí? noticia, por ejemplo, hoy día, no me acuerdo, ¿Ya? de un caballero adulto, estaba cuidando un camión y vinieron y lo mataron. Esa noticia apareció hoy día, fue muy ¿Ya? trágico porque dejó una familia destruida solamente por robarle 40.000 pesos. Ya. Entonces, esas son cosas que aquí no, ahí eso va a pasar esta semana y ya la otra semana ya no va a estar en Se olvida. carpeta, se olvida. Claro, y uno pierde a la familia para toda la vida, ¿cierto? La muerte es Exactamente. irreversible. Ahí tenemos el caso de Fernanda, que ese fue un caso como muy fuerte también. Claro, y tantos más que hay, si Sí, vemos la Como el historia. caso que cerraron hace una semana, al final, como lo que pasó en el texto, se cerró un caso sin saber qué pasó o quién fue en Mm, realidad, como el de Tomás exacto. Bravo, el niño que claro, asesinaron. Ah, de Y, veras, sí, también. claro. y ese caso se cerró porque al final no había pistas suficientes como para inculpar Mm, a la persona que tenían en la mira. claro, porque Claro, la justicia se basa en evidencias, pues, y sin evidencias contundentes, ¿cierto? No pueden actuar. Lamentablemente la ley no puede actuar si no hay una evidencia clara que determine que tal persona fue. no, y No ahora, podemos estar, a mí me tinca que fue, no podemos hacerlo por tincada, lamentablemente. exactamente. Aunque a veces los policías saben que fue una persona, pero no necesitan la evidencia, ¿cierto? La prueba. La Así como prueba. muchas veces borran la evidencia, por lo mismo. Pueden saber Exacto. qué es, pero la palabra contra la de otra no es lo suficiente válida, aunque sea la verdad. Claro, como en este caso del cuento, en donde él había analizado los posibles pros y contras de su plan. O sea, él se demoró en crear un plan, un crimen perfecto. Exacto, Y le resultó salvo por ese detalle que tuvo, en donde la dentista lo descubrió, pues. Salvo por exacto. ese pequeño detalle. Se Yo creo que cayó nunca ahí. esperó con quedarse con un pedazo del papel que Claro. utilizó en su Porque día. a lo mejor si hubiera sido otra persona, lo denuncia. Y punto, tuvo suerte también, hay que decirlo. Lauro Sprancini tuvo suerte. Porque podría haber sido otra persona que lo hubiera denunciado inmediatamente. No, y con los dólares que tenía y con todo lo que sentía, él podría haber partido hasta un centro y lo habían descubierto igual, pero no habría tenido la Claro. suerte. Por eso su estrategia a pesar de tener todos esos dolores, fue elegir a una mujer, Mm. por- para probar la sensibilidad de la mujer, yo creo también. Claro, y tuvo suerte por un lado, pero a la vez mala suerte porque justo ese pedazo le causó unos dolores, pero infernales. Horrible. Sí, Entonces, imagínense la mala suerte que le vino a pasar eso. ¿Ya? exactamente.
Entonces, ¿con qué nos quedamos de la historia? ¿Cuál sería, digamos, la idea principal del cuento? ¿Cuáles serían los protagonistas de esta historia? A ver. Mauro, La doctora, la Ya, dentista, la hermana, que aparece solamente en el párrafo del último, pero claro, es mencionada solamente, es Es mencionada por la mencionada, hermana. pero es la razón de que esta historia se esté leyendo. exacto. Claro, sí, muy bien. Es el motor, ¿cierto?, de la historia. Muy Y los bien. protagonistas son como la doctora y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lauro. Se me olvidó. sería El la asesino, doctora, ¿cierto? el finado, como se dice, y el asesino. Claro, el Exacto. final. Exactamente. Entonces, algunos consejos, pautas, tips para a la hora de analizar la prueba. ¿En qué nos debemos fijar? ¿Qué debemos hacer? Los detalles, también en las palabras que están marcadas, la verdad, mire, yo no tengo el texto porque nadie lo tiene en realidad, pero las palabras que no me sé, Ujú. igual las voy marcando Perfecto. en el cuaderno, porque así, porque por ejemplo, cuando decía el móvil, yo lo entiendo como, puedo entenderlo como móvil de celular o móvil de movilizarse, Claro. De Y vehículo. ahí ya de se vehículo, pierde todo el significado claro, y yo no sabía que móvil del era como párrafo. como el motivo, así como lo que Claro. el motor para hacer lo que hizo. Como que ahí, como que cuando leí móvil no sabía el qué, y cuando lo explicó, ahí yo, porque normalmente hago eso con los textos, cuando no sé una palabra que como que es como, como que hay que saberla para saber qué dice el párrafo, Sí, Exacto. porque puede porque cambiar el significado, pero como en la palabra 360 grados. como la palabra cenicienta y lo que leímos de que Ceniciento. era Claro que decía Ceniciento. Ceniciento. Sí, claro, sí. sí, Exacto. Porque hacía alusión igual a la Cenicienta, po, finalmente. sí, sí, Claro. Siento po. que ahí Era como es una algo que no... doble, Exactamente. Es como ver más allá del texto. Sí, que eso está súper bien. ¿Qué más? ¿Qué otro aprendizaje podemos extraer de esta lectura? Para ya ir cerrando, ir finalizando. Sin duda La que venganza debemos... nunca es buena. Ya, la venganza nunca es buena, sí. Mata el alma y Alma y la envenena, como decía envenena. el Chavo del Ocho. Exacto. Como decía el chavo. Ahí Que la se me venganza cayó el nunca es buena y carnet. hasta la vida me envenena. Y yo creo que igual debe ser difícil estar en una posición así y de vengarse de alguien por haberle hecho daño a alguien. aunque no Igual uno, necesariamente vengarse es un daño físico, sino que, por ejemplo, hay mucha gente que, por ejemplo, uno lo pueden, como de un círculo de personas lo pueden sacar, quizás discriminándolo, y la Mm, venganza de uno es como logrando el objetivo sin querer que, a mí, o sea, por ejemplo, sin querer importar que los otros vean, sino que uno lográndolo uno mismo, sin la mm. ayuda de Es ese la mejor círculo. venganza. Claro. Claro, así es. exactamente. Sí, bueno, da para mucho este cuento. Si se dan cuenta, los textos siempre son connotados o aparecen en los libros por algún motivo, porque algo me quiere enseñar, algo me quiere entregar el texto, siempre puede haber una enseñanza para mi vida. Entonces no lo veamos como algo malo, como algo fome, como algo aburrido, sino como, ¿qué tengo que aprender ahora? ¿Qué me quiere entregar? Además del amplio léxico de este escritor, de la forma en la que escribe, cómo nos va narrando la historia, cómo nos va transmitiendo las sensaciones de los personajes, en donde uno finalmente siente que está ahí con ellos. Claro, porque al final Entonces, cuando usted iba leyendo en la mitad, igual como que daban ganas de saber lo que venía.
Claro, por ¿cierto? la forma de escribir del autor de este Es como la Exacto. sensación, la ansiedad de llegar luego al final. El suspenso, ¿cierto? Sí, Súper bien, porque los libros al final se parecen a una película. De hecho, las mejores películas, si ustedes se pueden fijar después, las mejores películas son las que están basadas en novelas, en libros, son sí, las más espectaculares porque el libro o la lectura te entrega una fuente inagotable de claro, percepciones, y de preguntas. sensaciones, tú te imaginas el lugar, lo que está Como cuando pensando. también en una serie, por ejemplo, te dejan con la pregunta al final. Eso es lo que pasó en el texto, que te dejaban con Claro, esa pregunta de tenéis que seguir leyendo y en la serie tienes que ver el otro capítulo para claro, exactamente. saber sí. Yo veo muchas la series y respuesta. son así. Justamente uno dice, aprieta rapidito para que siga el siguiente. Claro, por eso nos Porque gustan tanto, sí, finalmente. las series son muy Entonces, buenas. esto básicamente es para que agudicemos nuestro sentido, tengamos un ojo más crítico a la hora de leer, un ojo que sea más analítico, que se fije en aquello que no entiende y que trate de entenderlo para poder resolver después las alternativas o las Claro. preguntas. No podemos seguir en una oración si no la entendimos, yo no puedo seguir. Tengo que volver a leerla, ir palabra por palabra hasta entender el significado de esa oración. Ya no pasar por alto esas cosas que no, cuando no comprendemos, volvemos a leer palabra por palabra hasta que yo logre comprenderla. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿algo más que quieran aportar, chicos? Si no, para ya despedirnos. Yo siempre, mi La verdad, mamá, una pequeña, mi papá siempre me decía, toma un libro, léelo mientras viajas en la micro, usted. Jamás tomé un libro. Entonces, ¿qué es lo que Ya, pasa? Es que a esta altura a uno sí le hace falta. Entonces, ahora con las claro. series, ya uno va aprendiendo un poco más. Con las clases suyas, con el texto anterior que hicimos, también uno aprende y empieza a sacar, a comprender la historia y a Exacto, entenderla. sí es una habilidad, como usted lo dice, Exactamente. comprender es una habilidad que se puede desarrollar, y me ya, acuerdo así que, que con harto ánimo. y me acuerdo Sí, que en la clase pasada yo no pude estar así sentado como estoy hoy día, pero me acuerdo lo que les dije, ¿Ya? que escuchándolo usted relatando la historia, el texto, igual como ahí es donde hay que ocupar la imaginación. sí, pues, uno se va pasando Claro, es como que va pasando Solam- por el frente de tu vista, sí. sí, sí, sin, súper bien. Es súper. Entonces, eso es lo que deben hacer cuando se encuentren con un texto, ir imaginándoselo, y ahí uno le va agarrando la idea a lo que me va diciendo, porque si lo leo y estoy pensando en otra cosa, me va No a lo voy a entender costar nunca. entender. Claro, Exactamente. me va a costar mucho, 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 porque estoy con mi mente en otra parte. En me cambio, pasaba si que en donde estudiaba yo a veces habían textos que al final habían preguntas, como la profesora hacía la pregunta a ella, habían preguntas que no salían textual y eran obvias, pero deducidas, ¿me entiendes? claro, ya, claro que sí. Y ahí había que tener, no era llegar y leer y sacar como en algunas partes pasa que, de este párrafo sale la respuesta. Quizás la respuesta está en el párrafo, pero uno tiene que pensar el qué dice el párrafo para saber la respuesta. Exacto. Para sacar Exactamente, sí, preciso el pequeño párrafo que uno necesita de ese. claro. Sí, Sí, porque profe, muy buena la clase de hoy y la anterior igual. sí, y también y ustedes, chiquillos, porque se ve el ánimo, la participación, Claro, es que aquí hay ¿cierto? que pasar de curso. Entonces, claro, le sacan provecho a la Sí, clase, así que eso también está súper bien. Y ahora estaba buscando alguna alternativa para descargar los chats que me pusieron
y no encuentro ninguna, así que voy a subir de nuevo el libro. Voy a subirlo, pero como les digo, no es todo, sino que hemos leído esos 2 cuentos solamente. Profe, Ya después que es- no vamos a trabajar en el libro, ¿no es cierto? Yo trabajo con este libro solamente, con el que acabo de compartirle acá, pero Ya, no es el libro de que nos nivelación entregaron. de adultos, no es el mismo, ni Más que nada tampoco la este que les historia que aparece. Claro, este no es que tenga que leerlo todo porque Es todo entra en como, la prueba, no. No, claro, es para nada. como, Es un Sí, porque- apoyo, es un material de apoyo nomás, ¿ya? Ya. Entonces, eso chicos y chicas, ¿ya? Usted nos Un va a mandar saludo, un abrazo, el que grito ahora, ¿no es cierto? descansen. ¿Cómo? Nos va a mandar el al correo, ¿no? Sí, sí, me voy a quedar ahora copiando los correos para enviárselos, ¿ya? Profe, disculpe, y ¿Sí? no se lo manda a don Andrés y que él lo mande al grupo de WhatsApp. Mire qué buena Mejor. idea. Le Mire qué buena sale idea me mejor acaba de dar. en vez de mandarlo a Mucho cada correo mejor. de uno. sí, Sí, porque al final muchas gracias, señora todos Roxana. estamos en ese Todos grupo estamos en ese y grupo. el link está ahí mismo para todas las clases. Yo tengo Ah, ya, pues, sí, pues el de profe Andrés es más fácil sacarlo de ahí. mejor. No del correo, sino que del WhatsApp, ¿o no? Sí, ya, mejor vamos a hacer eso. Yo se lo envío a Andrés y ahí ustedes lo descargan, ¿ya? Ah, bacán, profe, se pasó. En caso de que alguien no haya estado en la clase o llegó más tarde, en fin. Ya, Ya. chicos, Y ahí así que eso ahora pasamos a estudiar. mejor. Abrazos para todos, cuídense, nos vemos una próxima vez, ¿ya? Muchas gracias, profe. Chao, Buenas tardes a profe, todos. gracias. Muchas Chao, Chao, Chao. Que lo cuídense. pasen bien. profe. Chao, chao. Gracias. Chao, que esté bien. Buenas noches, profe. Buenas Chao, noches. gracias. profe. Chao, cuídense de los resfriados. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.